Hombre, los chavales que veníamos de fuera, la verdad es que la primera sensación que teníamos del Marítimo, pues es eso. Un colegio de chiquillos, mongoles, un poquito sin más historia, ¿no? Que esa. Lo que pasa es que el tiempo, poco a poco, íbamos descubriendo otra cosa. Estaban en el Marítimo y éramos todos locos, psíquicos. Ahora son más modernos, es un centro especial, pero de aquí ya no se usaba esa palabra, ¿eh? La palabra es subnormal. Ahora vamos a ver quiénes son los subnormales y los normales. Lo que hay que aprender en esta vida es escuchar y a saber, porque te puede salir un engendro como yo, que puede dar alguna, poco, pero alguna lección a algunos sí. Pero yo en la época que estuve en el Sanatorio Marítimo, por la calle o compañeros míos de estudios que me decían, ¿dónde trabajas? En el Sanatorio Marítimo. Pero eso no es de deficientes mentales. No, ahí hay una parte que es de deficientes psíquicos y otra parte que es de deficientes físicos, con un gimnasio y con acondicionado de tal manera que hay ingresados 20 y pico niños continuamente. O sea que eso, y la gente eso lo desconocía. Yo cuando llegué, todavía las salas que hacíamos las salas en el hospital estaban llenas. Había unos 50 niños hospitalizados, todos con problemas de físicos. Tenían enfermedades, la polio era la base, pero estaban los enfermos de cadera, teníamos los niños tullidos. Lo que yo apreciaba y veo ahora con relación a mi época del Sanatorio Marítimo es que entonces, en aquella época, en su inauguración, el Sanatorio Marítimo única y exclusivamente se dedicaba, ellos lo empleaban en unos términos bastante eufemísticos, a niños lisiados. La mayoría de nosotros pues tenía algún tipo de enfermedad a los huesos. Unos los tenían malformaciones en los pies, otros tenían lo que se llamaba el mal de Pop, que era una especie de joroba en la espalda. Cuando empiezan las obras es el año 1942 y se finalizan en septiembre del 45, que es cuando se inaugura precisamente el Día de Covadonga, del año 1945. Pero ya el 44 ya estaba actuando, ya había niños ingresados que estaban recibiendo tratamiento médico, y el 44 es cuando se empieza a recibir niños, y los 3 primeros niños que llegan son 2 de la Felguera y 1 de Sama de Langreo. Hoy día es impensable pensar en crear una institución que sea dedicada única y exclusivamente a niños pobres, porque estaban destinadas a niños pobres que no tienen ningún tipo de recurso para pagar su hospitalización, que tiene que ser a base de donantes, de benefactores. Yo señalaba antes que a mí la suerte que yo tuve, pues encontrar un benefactor. Yo en la cama tenía, en la cabecera de la cama había una placa donde se ponía pues benefactora Rosario Felgueroso, que era la persona que costeaba parte de mi estancia allí en el Sanatorio Marítimo. ¿Cómo se desarrollaba aquello? Parecía imposible que pudieran atender a tanta gente, a 50 niños, por poner un ejemplo, a atender la propia comunidad de hermanos de la orden, e incluso pues los gastos que originaban las operaciones, la asistencia sanitaria, la hospitalera, etc. Cuando llego yo, todavía existían los hermanos que eran limosneros, que decíamos. Estos hermanos se levantaban a las 6 de la mañana, hacían sus rezos y después tenían toda la provincia de Asturias, iban a la limosna que decíamos. Y luego en la ciudad de Gijón también aportó mucho, iba mucha gente por allí, aportaban anónimamente lo que llamábamos los bienhechores, se celebraban muchos festivales, se celebraban fiestas. Había hermanos que venían con sus especies, o sea, la limosna en especies. Por ejemplo, yo he visto llegar con una bolsa de lentejas, una bolsa de garbanzos, cosas de esas, aunque si era la cantidad un poco respetable, se iba a buscar al lugar donde la habían donado. De que los hermanos salían por toda Asturias a pedir, incluso de cuestaciones,
que se hacía entre la gente. Yo recuerdo de cuando en el mes de agosto, me parece que era cuando se celebraba el Día de Asturias en Gijón, pues había una acuestación para el sanatorio marítimo y nos pasábamos, los niños que estábamos ahí hospitalizados, nos pasamos pues casi un mes pinchando banderitas con su alfiler para, ¿no?, después se postulara a la gente. Luego hubo bastantes fiestas en favor del sanatorio marítimo, incluso don Luis organizó una vez una corrida de toros, luego festivales, y los artistas que venían a actuar al Jovellanos, al Teatro de Jovellanos, pues rara era la compañía que no visitaba el sanatorio marítimo. Y tenemos el caso de Manolo Escobar, los Beatles de Cádiz, la Maruja Díaz. Sí, sí, Manolo Escobar, allí tú con la terraza, lo que es que yo de aquella no era mi fans, pero bueno. Pero sí fue gente, estuvo el grupo Viva la Gente, que aquello de aquella, el que ellos fueran allí, eso era la bomba, claro. Hablando de un grupo que cantaba nacionalmente, venían a España, que eran, no sé si eran 20 y no sé qué, uno de cada país. Esos fueron a cantarnos allí. Voy a tener 4 o 5 años, en el 64, 65 sí, pero era muy crío y no... Hice la primera comunión allí, ingresé también con otro hermano mío que tiene polio también. Nos cruzamos, nos pegamos la polio uno a otro, yo a él o él a mí en su día. Ingresamos los dos a la vez y ingresamos sobre los 5 años. Veníamos de la Cuenca Minera, de Moneda de Ayer. Estábamos allí con un pueblo y para mis padres éramos muchos hermanos y entonces claro, nos buscaron el tema de... Estábamos bastante mal para andar por el pueblo y eso, entonces nos cogieron aquí en el sanatorio marítimo y estuvimos aquí haciendo la primera comunión y ingresado aquí con los rehabilitadores, haciendo rehabilitación, operaciones que nos hicieron aquí. Yo nazco con un parálisis a la parte derecha, no sé si es por sacarme con forces de una mala vacuna o de que mis padres eran primos. A mí nadie me ve nada, entonces empiezo a caer cuando empiezo en el colegio en Avilés y de ahí me tienen 2 años en el Hospital General de Oviedo, descubriendo a ver qué coño era lo que me pasaba. Y luego, claro, eran otros tiempos, en mi casa se pasaba hambre, entre comillas. Medios de un tipo, desde el punto de vista, aquí en La Viana, por ejemplo, el pueblo de La Viana, pues era todas las familias eran las familias pobres de verdad, ¿no? Pobres de verdad, sin recursos apenas. A mí, pues, si no existe el sanatorio marítimo, pues no sé cómo, quién me podría atender en la enfermedad que tuve. Por tanto, soy los que digo que siempre al sanatorio marítimo lo tengo puesto en un pedestal, ¿no? Porque pasé allí una parte de mi vida y porque ya cuando me hice mayor y razonas y reflexionas te das cuenta lo que significó para ti pues ese sanatorio, porque soy de los que pienso que si no hubiera existido yo a lo mejor no estaba aquí. Teníamos una convivencia, era diferente, ¿no? En la sala estábamos muy mimados, teníamos gente que yo la poca cultura que tengo la he aprendido allí, creo que tengo mucha, o puedo tener mucha psicología de la calle, pero yo he salido con unas pautas de allí, entonces no puedo negar, he tenido un gran maestro con muchos coscorrones dados, pero que estoy contento de haberlos llevado porque soy alguien gracias a eso, si no, igual había sido un desgraciado, hasta ahí bien. Entonces con él aprendimos mucho, yo me hizo la EGB, cuando me suspendía, pero era por algo, pero era un hombre que nos marcó unas bases a todos muy grandes, porque era lo bueno, él nos daba todo, de aquella tenías un maestro para todo. Nosotros cantábamos, también aprendíamos a tocar la guitarra allí con un profesor de guitarra, y cantábamos los domingos en la misa, unos compañeros que estaban así un poco adelantados, tocábamos la bandurria o la laúd o bien la guitarra española. Y sí, organizamos una vez una excursión, un viaje de estudios con 8 chavales, una furgoneta, fuimos mi mujer y yo, recorrimos 16 provincias de España y 3.500 kilómetros. Salíamos de Gijón, fuimos a Madrid, de Madrid a Andalucía, recorrimos toda Andalucía. Sí, teníamos un maestro que para eso era la bomba y estaba loco, porque estaba loco, y nos cogió, no sé si éramos 7, 8, 9, no te sé recordar ahora. Y le dio por ir a hacer la aventura de recorrer Andalucía para enseñarnos todas las órdenes que había de San Juan de Dios, y para allá marchó con todos, siendo niños. Que hiciéramos unas papeletas para recaudar para el viaje a algo.
Y nada, arranquemos con un trasto que tenían ahí en el Sanatorio Marítimo de aquí de Caro, era un maquinón, una Mercedes de aquí. Bien. Y para allá arranquemos en furgoneta. Salíamos a jugar a la pista, a jugar con las muletas o con las sillas de ruedas al fútbol, a lo que pudiera cada uno, pues a defenderse con el baloncesto. Y después, con mucha suerte, cuando empezaba la primavera y el verano, te sacaban siempre a la terraza. Y en la terraza, pues alineaban las camas de allí y estábamos tomando el sol, desnudos. Y luego había muchos chicos también que les pegaban con la correa antigua, los párrocos, los curas que había, los hermanos de San Juan llevaban una correa colgando, y los niños que eran malos pues escapaban de aquellos curas, seguía detrás de la correa y metiéndose por debajo de la cama. A lo mejor había 50 metros entre cames de allí, por debajo de la cama, escondiéndose los chavales. Solo puedo agradecer a los hermanos y a toda la gente que nos atendía en el Marítimo, vamos, pasaron muchos años y todavía, por mi parte y por mucha gente que yo todavía estoy en contacto con ellos, que son de la época nuestra, la verdad que no pueden, todos tienen que agradecer algo. Siempre se acuerdan para atrás de algún, por curiosidad, siempre se acuerdan de algún cura que les daba con la correa o el clásico cocinero que también que era cura y nos metía a comer el pescado cuando había que tragarles espines, inclusive con mucha gracia, lo hacía en medio pasillo de la escalera, allí para todos los chavales, pero vamos, con mucho humor y queriendo alimentar a los niños y a los pacientes que estábamos allí con mucho cariño. Y allí transcurrió pues una vida, una infancia, pues para mí creo pues estupenda. El Sanatorio Marítimo fue pionero en España de lo que llamábamos y se conoce con aulas hospitalarias, es decir, que el alumno que esté enfermo y resida en el hospital reciba al mismo tiempo clase, docencia, como cualquier otro alumno de un colegio. Y desayunaban en las camas, porque la vida de ellos era la cama. Su casa era la cama, su juego era la cama, todo estaba en la cama porque estaban todos encamados. Pues estoy pues casi 3 años y pico completamente inmovilizado en la cama, sin simplemente ponerme de lado, en una cama donde aprendí ahí, pues siendo un niño, pues aprendí a sumar, multiplicar, restar, dividir, aprendí a escribir, hice la primera comunión en el Sanatorio Marítimo. Es que yo allí, al mismo tiempo que me estaba curando, recibí una educación. Yo salí con la EGB, como muchos compañeros míos de allí del Marítimo, organizaron la EGB cuando estaban ahí los profesores y eso. Entonces, luego el prior o bien algún empresario de aquí de Gijón, pues colaboraba con el Marítimo para acoger a algún chico para aprender relojería, para aprender que quisiera joyería. Había gente que colaboraba a meter algún taller que pudiera hacer algunas de pruebas y eso para aprender algún oficio. Sanatorio Marítimo, pues allí empezamos a estudiar, bueno, a terminar el FP, con lo cual hicimos calderería y demás, había electricidad, carpintería y otra serie de trabajos que realizamos para hacer la formación profesional, con lo cual cuando terminamos allí, aún muchos chavales tenían opción a pasar al Centro Especial de Empleo, que era APTA, donde yo trabajo en estos momentos como encargado de sección y llevo el departamento de mantenimiento. Cuando vine del servicio militar ya empecé a trabajar en el Sanatorio Marítimo. Estuve ahí alrededor 10 años, hasta el 85, noviembre del 85, que lo dejé para incorporarme al Sporting en dedicación plena. La mayoría de ellos en aquella época eran niños afectados por secuelas de poliomielitis, sobre todo de estas familias pobres o desestructuradas que no, o los vacunaban la primera dosis y como eran 3 las otras 2 se olvidaban o no los vacunaban. Entonces se veían afectados por la poliomielitis y a su vez las secuelas pues eran o una afectación de una pierna o de las 2, y entonces había que enseñarles a caminar con unos tutores metálicos, previas intervenciones que había que hacerles para corregir deformidades de las rodillas o de los tobillos, y esa era la labor diaria que hacíamos con ellos. El Sporting, cuando tenían algún lesionado, iban allí a rehabilitación. Yo conocía allí a Ferrero, conocía a Maceda, conocía a Joaquín, conocía
a Kini, a los hermanos Castro, conocimos, bueno, todos, cuando tenían un esguince o necesitaban fisio, iban al Sanatorio Marítimo. Parece que les estoy viendo llegar a las 12 de la mañana, entre 12 y 1, que era cuando aflojaba un poco el trabajo de los internos del centro, y les atendían a eso, sí, jamás se les cobró nada de nada. Jugando en el Sporting, desde luego, y nos lo demostró muchísimas veces, la alta tecnología realmente llegaba antes al Sanatorio Marítimo que a los propios Sporting de Gijón, y bajábamos muchas veces, ¿no? Pues el tema de darnos ultrasonidos, microondas, y allí descubrimos un poco el trato de, pues bueno, de todo el personal del Marítimo, espléndido. Empiezas a descubrir toda la cantidad de cosas que se hace dentro del Marítimo, empiezas a descubrir también a chavales, a verlos muchas veces, porque después fuimos muchísimas veces, porque a ellos les hacía una ilusión tremenda hacerse fotos con nosotros, y llevábamos camisetas, balones. Cuando el Sporting inauguró Mareo, en Mareo cosas de rehabilitación había las mínimas, y había 2 o 3 aparatos muy antiguos que estaban ya más que nada en desuso. Entonces, aprovechando la circunstancia de que yo iba allí por las tardes, pues entonces hablamos un día de, oye, ¿y por qué cuando se necesita hacer algún tratamiento especial con algún aparato de ultrasonido, microondas, láser o algo que aquí no hay, van al Sanatorio Marítimo una hora que puedas tú? Entonces venían conmigo algunos futbolistas del Sporting y hacíamos tratamiento que correspondía aquí en el sanatorio. Incluso veníamos un día de partido por la mañana, el domingo por la mañana, yo tenía llave y veníamos el sábado por la tarde. Entonces aprovechamos todo el aparataje que tenía el sanatorio, que estaba muy bien equipado, con aparatos de última generación de aquella época, pues aprovechó también el Sporting de ellos. El Sporting también se lo agradeció al Sanatorio Marítimo, porque les daba todas las temporadas un pase, no sé si era para 30 niños o para... Sí, ya sea para 30 y 2 o 3 adultos, para ir al fútbol siempre. Ellos tenían siempre un pase y allá los llevaban en sus sillas de ruedas o en coches como podían, y los acomodaban en una zona especial, y el Sporting era una forma de agradecer pues, estos servicios que el sanatorio les prestaba. Estamos hablando de internos y de que hayan sido el Marítimo como su casa, no una palabra. Miles. Un niño, no voy a decir el nombre, que no había dormido nunca en sábanas, y cuando llegó allí pues no quería meterse en la cama, porque él no estaba acostumbrado a esas cosas. Y esa misma familia, recuerdo como si fuera ayer, hizo la primera comunión, el chaval, y la hizo en el centro, y la orden, o sea, los hermanos, pues prepararon el comedor para la familia, para que comieran allí, para que, en fin, que pasaran el día con el crío allí. Y cuando llegó la hora de la comida, pues dijeron, mire, yo creo que es mejor que nos meta el pollo, tenían pollo en una cazuela y lo comemos en nuestra casa. Y no fuimos capaces de que quedaran allí a comer. Te estoy hablando de los años 70 y algo, que era cuando existía la famosa Villacajón, que decíamos entonces. Casi todos eran de origen portugués, las familias estas. Llegué de Portugal con 6 años, porque mi padre de aquella emigró aquí a España a trabajar a la mina, y entonces nosotros quedamos allí, luego fue a buscarnos, nos trajo para acá, por cuenta de que aquí tenía mejor vida que allí. Y como él, a ciertas circunstancias nuestras de familia, pues quedamos con mi padre solos, y él, como no nos podía atender, pues fue cuando nos metieron el tutelar de menores a través de los asuntos sociales del ayuntamiento. Y a través del tutelar de menores, cuando cumplí los 14 años, pasé al Sanatorio Marítimo. ¿Qué impacto recibes? Pues no recibo impacto porque no me daba cuenta, era un crío, era un neno que no tenía apenas conocimiento de nada. Pero sí me doy cuenta cuando vengo del Sanatorio Marítimo y me integro aquí en la sociedad. Ahí sí que sufro una especie de impacto. Y no de rechazo, sino de ponerme a la defensiva y a ver dónde estoy, qué es esto. ¿Por qué? Porque empieza lo primero, que llegas aquí, no te conocen, no se acuerdan de ti.
Y la mayoría de los chavales y demás pues empiezan a decir, venga, mira, que tiene una bota, mira cómo tiene la bota. Empiezan ya a mirar tu enfermedad, a fijarse en ti. Y entonces ya te hace sentirte un poco, ponerte un poco a la defensiva. Empiezan a llamarte y empiezas a oír, guaje, tírate para allá, me cago en tu tía, me cago en tu madre, todas esas cosas. Y tú, así, para ti eso te choca. A nosotros, yo cuando oía guaje, mierda, para mí era repelente. No podíamos decir ni hacer pis, ni hacer caca, ni mear, ni defecar. No podíamos decir nada de eso. Teníamos que decir, hermano, quiero hacer uno. Y hacer uno era hacer pis. Hermano, quiero hacer dos. Hacer dos es el hacer caca. Fíjate, y eso, pues yo cuando hablo para ti, pues todavía digo hacer uno y hacer dos. La masturbación, que lo llamamos críos, que empezábamos ya eso, pues era, hermano, está jugando los dados. Es el término de los críos. Y yo a mí esas cosas, cuando llego aquí, pues eso me choca. La integración siempre es costosa, porque le sacas de su ambiente y luego, cuando vuelven a él, pues les